Capítulo 8. Aunque tendría lugar una entrada oficial de los diferentes miembros de la alianza una vez que la reunión fuese a comenzar, se habían hecho arreglos de antemano para las llegadas de los representantes. Los elfos de la noche se habían mostrado dispuestos a alojar a todos en la capital, pero, por voto mayoritario de los demás, se acordó que los emisarios y una pequeña escolta personal se quedarían en Darnassus mientras el resto de su gente permanecería a bordo de las distintas naves. Los contingentes completos marcharían en la procesión inaugural de la reunión y, tras la ceremonia, regresarían a sus barcos hasta el final del encuentro. La suma sacerdotisa había visto que la decisión era inteligente, aunque no por los motivos que sus huéspedes habían aducido. Cuantos más miembros de una nación permaneciesen en la capital durante el delicado encuentro, mayores eran las probabilidades de que los ánimos se enardecieran y de que los incidentes eclipsaran las metas. Ahora que todos los reinos todavía se resentían del cataclismo, el riesgo de que ocurriese eso era ya muy alto. Teramore fue la primera nación miembro de la alianza en llegar a Teldrassil. Tyrande y Malfurion recibieron a su representante y a su escolta cuando salieron del portal que daba a Darnassus. «Bienvenido, archimago Terbosh», saludó la suma sacerdotisa. El mago de melena negra inclinó la cabeza ante ambos. «En nombre de Lady Jaina Valiente, gobernante de la isla de Teramore, os agradezco vuestra hospitalidad durante esta significativa reunión. Nos sentimos honrados de tenerte aquí, aunque esperábamos también a Lady Jaina». Terbosh se pasó la mano por la túnica negra y violeta. En su papel de uno de los ayudantes de Jaina Valiente, también llevaba un chaleco dorado algo elaborado con hombreras ornamentadas. Con los problemas que se preparan por todas partes, ha preferido quedarse para seguir organizando las fuerzas de la alianza. Puedes confiar en que preferiría haber estado aquí, suma sacerdotisa. Su conocimiento marcial ha sido valiosísimo durante estos días oscuros, intervino Malfurion. En eso, al menos, se parece a su padre. Terbosh no dijo nada más, dado que el tema del almirante Daelin Valiente era delicado. Su obsesión con los orcos lo había llevado a su inoportuna muerte luchando contra el mestizo Rexxar durante el ataque al castillo de Teramore. Ni Rexxar, en el que también corría sangre de ogro, ni el jefe de guerra Thrall habían deseado la muerte del almirante, pero Daelin no les había dejado otra opción. La hija del almirante Valiente todavía lo lloraba incluso aunque sus actos la habían obligado a aliarse con la horda frente a su propio padre. La suma sacerdotisa dudó y luego preguntó: ¿y cómo está dolida? Terbosh se apretó los labios. Lleva a cabo sus deberes para con Lady Jaina tan estoicamente como siempre. La gran cicatriz de su enfrentamiento con magos oscuros no es nada comparada con las que han quedado en su mente debido a aquello, se encogió de hombros. Pero no piensa aceptar mi ayuda. Su tosude siempre ha sido tanto un defecto como la cualidad que la salva. Seguiré rezando por su curación, tanto por fuera como por dentro. Tyrande sacudió la cabeza y luego volvió a sonreír. Pero pasemos a asuntos más inmediatos. Querréis descansar, hizo una señal a uno de sus ayudantes. Por favor, conduce al archimago y a su escolta a sus aposentos. Terbosh volvió a inclinarse. Estoy deseando que empiece la reunión. Cuando el emisario de Teramore se fue, la suma sacerdotisa murmuró: y allá va quien probablemente sea la persona con la que más fácil nos resultará tratar de todos. Ojalá los demás pudiesen ver las cosas tan sencillamente como Teramore. Reconocerán el sentido común, Tyrande. Deben hacerlo. Apenas se había ido el archimago cuando llegó la noticia de que los emisarios enanos habían llegado a la isla. Provenientes de los 3 clanes. Esto no puede ser coincidencia, declaró Tyrande mientras ella y su compañero, a quienes ahora se habían unido varias sacerdotisas, esperaban ante el portal. ¿Habrán viajado juntos? Los Barbabronce y los Martillo Salvaje habían acordado hacerlo, debido al limitado espacio disponible en cubierta de Ruteran, pero no sabía nada sobre los Hierro Negro. Es asombroso pensar que se las han arreglado para navegar hasta aquí con ellos también a bordo. Si es así, sospecho que los clanes se quedaron en distintas partes de los barcos durante todo el viaje y muy probablemente incluso han desembarcado por separado. Yo no hubiese querido hacer ese viaje, replicó la suma sacerdotisa sacudiendo la cabeza. Esperaron a que los 3 emisarios atravesaran el portal, pero el tiempo pasaba y seguía sin ocurrir nada.
El archidruida y Tyrande intercambiaron miradas de preocupación. Quizá debería ir, pero Malfurion no había dado un paso antes de que el portal brillase y el primero de los enanos entrase en la capital. «Salve, Targas Yunkemar», dijo Tyrande, reconociendo inmediatamente al canoso enano considerado como un héroe entre los Barbabronce. Targas había actuado como representante de su pueblo en conversaciones previas entre su clan y Darnassus. «Salve a ti, mi señora», dijo con voz grave el pequeño pero muscular ser. Aunque era mucho más bajo que cualquier elfo de la noche, era más del doble de ancho que Malfurion, y todo músculo. «Disculpa el retraso. Ha habido cierta discusión sobre quién subía antes. La raza de los enanos estaba en un momento turbulento y las tensiones entre los clanes eran motivo de mucha preocupación para Tyrande y su compañero. Aparte de Ventormenta, los enanos habían sido una de las naciones cuya asistencia era la más cuestionable de todos los posibles asistentes. Los elfos de la noche estaban complacidos con su presencia, pero, si eso significaba que sus emisarios se liaran a golpes, todo habría sido para nada. ¿Cómo se solucionó? No con hachas, esperaba Tyrande. Targa soltó una risita. Martillo Salvaje sugirió que lanzásemos los dados. Gran idea. Lo hicimos y Barbabronce ganó, por supuesto. La suma sacerdotisa y Malfurion se permitieron sonreír. Solo los enanos escogerían un modo tan básico para solucionar su problema. «Nos complace verte», añadió el archidruida. «Gracias por venir. Habéis sido fuertes aliados. Barbabronce no le daría la espalda a eso. Ahora, lo cierro negro», quizá Tyrande acompañó al emisario y a los suyos hacia adelante. «Debéis de estar hambrientos tras vuestro viaje. Ellos dos os guiarán a vuestros cuartos y a la comida que os hemos preparado. Habrá bebida también. Tanto vino élfico como cerveza de los enanos». A Targas se le amplió la sonrisa. Con un movimiento de cabeza, guió a su grupo tras las dos sacerdotisas. Tyrande se relajó un poco una vez que los enanos se hubieron marchado. «Bien hecho, amor mío», susurró el archidruida. «Es mejor que se muevan para que no vuelvan a provocar problemas, especialmente si los siguientes en aparecer son el portal». Lanzó un destello y un pequeño grupo de adustos enanos vestidos de negro lo atravesaron. Eran de tez pálida, casi cadavérica, y para el archidruida eran casi intercambiables excepto por el hecho de que algunos tenían el pelo castaño oscuro y otros de un negro apagado o un rojizo marchito. Solo el líder enano parecía tener auténtica individualidad que venía dada por la astucia que el elfo de la noche podía ver en los ardientes ojos rojizos del emisario. Aunque sus armas no estaban desenfundadas, las manos de los Hierro Negro estaban sobre ellas, por si acaso. Sin embargo, al ver solo a Malfurion, Tyrande y las sacerdotisas esperando para guiar a los invitados, el grupo se relajó ligeramente. «Salve, emisario del clan Hierro Negro», dijo Tyrande, sin reconocer a ninguno de los miembros de la partida, incluyendo al líder. «Soy Drukan. Hablo por Moira Taurizan», dijo con voz ronca la sombría figura que se encontraba al frente. Sus ojos rojos examinaron a las dos figuras importantes que tenía delante, obviamente evaluando su potencial como amenazas. «Sois bienvenidos, Drukan, tú y tu escolta. Hemos preparado vuestros aposentos, así como comida y bebida. Hemos traído la nuestra», Drukan indicó varios sacos pesados y barriles de cerveza que llevaban sus compañeros. «No necesitamos nada. Como prefiráis. Me encargaré de que la lleven. Si cambiáis de idea, por favor, hacedmelo saber», Drukan gruñó. Él y su cohorte siguieron a las dos guías que les había proporcionado Tyrande. Una vez que los enanos Hierro Negro estaban lejos para poder oírlos, Malfurion murmuró. «Unos caballeros confiados. Han venido aquí. Eso dice mucho. Y, por lo poco que me has contado, parecen estar tan de acuerdo con nosotros como los Barbabronce. Los enanos Hierro Negro no pueden permitirse estar aislados ahora mismo. Necesitan mantener los lazos con la alianza en general, si no, quizá al menos con sus compañeros enanos». El portal volvió a activarse. Martillo Salvaje saluda a sus anfitriones. Rugió alegremente la pequeña y muy corpulenta figura de armadura rojo y oro que estaba al frente de los recién llegados. Los otros enanos que estaban tras él añadieron sus propias y escandalosas muestras de asentimiento y algunos de ellos acentuaron sus saludos con movimientos de sus martillos.
Tyrande dio un paso adelante para saludar al líder. Bienvenido, Kurdran. Es un placer teneros con nosotros. El enano, que tenía una barba larga y espesa de un rojo aún más llameante que el de su armadura, sonrió. Me pareció que ya había esperado suficiente para venir. ¿Os han dado algún problema esos Hierro Negro? Aparte de rechazar nuestra comida y bebida, han sido muy educados, respondió el archidruida. Es probable que teman que alguien los vaya a envenenar, algo que no es tan extraño entre los suyos. Entonces me alegro de que todo haya salido como lo planeamos. ¿Planeamos? El enano martillo salvaje se acercó y, en tono quedo, explicó. Ninguno queríamos que los demás llegasen antes a la isla y ninguno quería ser el último. Así que todos acordamos llegar al mismo tiempo y empeñamos nuestro honor jurando sobre el martillo. Kurdran soltó una risotada. Pero nadie mencionó este portal. Llegamos hasta él y empezó una bronca para ver quién tenía el derecho de subir antes que los demás. Y fue entonces cuando alguien sugirió jugárselo. Bueno, yo no lo dije exactamente así, pero sí, eso es lo que les dije. La suma sacerdotisa entrecerró los ojos, entendiendo. Tú fuiste el que lo sugirió, eso es. Y creo que ha funcionado muy bien. Tyrande insistió. Así que es pura coincidencia que el orden fuese el que ha sido. Parecíais muy animados para haber sido los terceros, y el segundo lugar de los Hierro Negro es quizá la situación más segura aquí. Kurdran inclinó la cabeza a un lado. Si acaso, su sonrisa aún se amplió más. ¿Sería yo de los que van por ahí amañando una partida de dados? Debéis de estar cansados tras vuestro largo viaje, dijo, como si el enano no hubiese hecho una pregunta. Tyrande, sonriendo, señaló a otras dos sacerdotisas. Ellas os acompañarán a vuestros cuartos. Hemos preparado comida y bebida. Os lo agradezco en nombre de todos. El enano les estrechó enérgicamente la mano a sus dos anfitriones y luego guió a su grupo tras las guías. El encuentro con Kurdran supuso solo un ligero respiro. Con la llegada de otros representantes, ambos elfos de la noche fueron conscientes de cuánto dependían del éxito de la reunión y cuánto dependían también no solo de la llegada de Varia Murin, sino también de su acuerdo en los asuntos más importantes. Aún no había habido confirmación oficial sobre la llegada del rey de Ventormenta y, aunque ambos confiaban en la información de Shandris, no podían evitar estar preocupados. Con la llegada de todas las demás facciones, la idea de que quizá había ocurrido algo se había hecho más fuerte. Cuando pareció evidente que no llegarían más barcos por un tiempo, la pareja se retiró agradecida. No hubo audiencias oficiales. Tyrande había querido que los emisarios se relajasen primero para que sus mentes estuviesen descansadas para los debates que se acercaban. Nadie ha hablado de los problemas de sus reinos, dijo el archidruida mientras se acercaban al templo. Quizá eso no suponga un problema durante la reunión. ¿De verdad lo crees? Malfurion sacudió la cabeza. No. La verdad es que no. Su conversación terminó cuando ambos vieron a dos figuras llamativas esperando fuera del templo. Sus brillantes ropajes los delataban como altonatos incluso desde lejos. Archimago Mordent, saludó cortésmente Tyrande. El líder altonato era ligeramente más delgado que su acompañante y su rostro tenía más arrugas. Vardin. ¿A qué debemos este inesperado placer? Ninguno de los altonatos dio indicación alguna de que quizá hubiese habido el menor tinte de sarcasmo por parte de Tyrande. Conocían lo bastante bien a la suma sacerdotisa como para saber que los trataba con respeto. Vardin insistió en que viniésemos. Yo sabía que tenías otros asuntos urgentes a los que atender, pero parece el único modo de calmar sus preocupaciones y las de los más jóvenes e impacientes. ¿Cuál es el problema? El altonato más joven intervino. Es la pregunta perfecta, excepto que en lugar de cuál podrías preguntar quién. Cuidado con esas maneras. Insistió Mordent a su protegido. Puede haber 100 motivos inocentes que justifiquen la ausencia de Terabrin. Malfurion se hizo cargo de la conversación. Uno de los tuyos ha desaparecido, archimago. ¿Cuándo se le vio por última vez? Era uno de los que estaba conmigo, respondió Vardin. Nadie se dio cuenta de que no había regresado hasta mucho después. ¿A ninguno de los demás le afectó el hechizo? Por supuesto. Sabíamos lo que estábamos haciendo.
El altonato más joven parecía muy ofendido de cualquier sugerencia en contra. Mordent sacudió la cabeza decepcionado. «Compórtate. Responderás con el respeto que se merecen el archidruida y la suma sacerdotisa». Vardin asintió de mala gana. «Mis disculpas, archidruida». «Continúa, por favor. ¿Alguien recuerda dónde lo vio por última vez?», insistió Malfurion. «Nadie recuerda verlo volver tras el hechizo». Les pregunté a todos. El archidruida pensó en lo que había dicho Vardin y se dirigió a su compañera. «Será mejor que me encargue de esto ahora». «Yo también lo creo». «Por favor, ten cuidado». Malfurion sonrió sombríamente. «Lo tendré». Vardin guió a Malfurion hasta el lugar donde habían lanzado el hechizo. Obviamente, el mago seguía desconfiando de cualquiera que no fuese uno de los altonatos, pero respondía a todas las preguntas del archidruida. ¿Y nadie recuerda siquiera en qué puesto estaba? No había necesidad. Malfurion no podía refutar esa lógica, aunque le parecía que, si los altonatos se preocupasen unos por otros tanto como fingían, al menos alguien habría recordado algo relativo al paradero del hechicero desaparecido. El archidruida se arrodilló cerca de la zona donde habían formado el círculo. Pasó la mano sobre la hierba y les murmuró a las hojas. «¿Habéis visto?», les preguntó Malfurion. «¿Habéis visto?». La hierba estaba dispuesta a hablar con él, pues normalmente nadie le pedía ningún favor, pero solo podía decir que un grupo de criaturas la había pisado. Era la respuesta que Malfurion había esperado, pero, a pesar de no haber descubierto nada, le dio de todos modos las gracias a la hierba. «He lanzado hechizos por la zona, pero no he encontrado pista alguna», ofreció Vardin. «¿Os dirigisteis todos en la misma dirección después de que yo me fuera? ¿Por qué íbamos a tomar otra? ¿Crees que queremos toparnos con esos humanos que has asentado más allá?». Vardin no ocultó su desprecio. Malfurion decidió ignorar el tono. Y Terabrin regresó solo. El mago parecía impaciente. «Eso ya lo has preguntado antes. Y lo volveré a hacer si lo necesito». Te sorprendería de cómo puede cambiar una respuesta de repente. El archidruida se levantó lentamente y, después de tomar aliento, empezó a moverse en la dirección que recordaba que la mayoría de los altonatos habían tomado. «¿Recuerdas tu propio camino de regreso?». «Por supuesto. Guíame». Encogiéndose de hombros, Vardin obedeció. Atravesó los matorrales con Malfurion justo detrás de él. Por el camino el archidruida siguió comunicándose con la flora, hablando con los distintos árboles, arbustos y lo demás, pero con la misma y predecible falta de resultados. Este no era un uso de sus poderes para el que Malfurion estuviese preparado. «¿Hemos terminado?», preguntó al fin Vardin. «No veo motivo para que te quedes. Me gustaría investigar un poco más por la zona». «Como quieras». El altonato se marchó sin decir otra palabra. Con un suspiro, Malfurion miró el terreno. La verdad era que no se le ocurría mucho más que hacer, pero no quería rendirse delante del altonato. Sospechaba que Vardin no le había mostrado exactamente el camino que el altonato había seguido. Pero, incluso aunque Malfurion hubiese conocido la trayectoria exacta, era dudoso que hubiese sacado algo útil de las plantas. Se habían dado cuenta del hechizo, pero por otra parte no habían prestado atención alguna a las criaturas que lo habían llevado a cabo una vez hubo terminado. Uno de los árboles más grandes movió sus ramas. Y, al hacerlo, le habló al archidruida. Alguien lo estaba observando desde la profundidad del bosque. Sin siquiera girarse, Malfurion puso en marcha al bosque para que estuviese atento a ojos espías. El árbol en aquella dirección se inclinó formando con las ramas un muro impenetrable alrededor del observador oculto. Al mismo tiempo, los matorrales crecieron asegurándose de que se engancharían en sus pies. Las flores se abrieron de repente liberando nubes de polen. Con pasos fáciles, el archidruida caminó hacia allá. Al acercarse, oyó no solo el ruido de unos esfuerzos inútiles sino también tos. La flora se abrió paso ante él creando un pasaje justo para que pudiese entrar. Malfurion tenía su bastón preparado, aunque en verdad no temía gran cosa. Cuando los árboles de delante se estiraron y los matorrales se movieron, una figura quedó visible. Siguió tosiendo y tratando de frotarse los ojos. El polen, aunque aparentemente insignificante, había invadido con efectividad sus dos pulmones y sus ojos. Malfurion hizo un gesto. Un viento dirigido sopló alrededor de la otra figura.
Con la dirección que solo Malfurion podía darle, no solo se llevó el polen de sus ojos, sino que también le proporcionó aire fresco para evitar la tos. Con los ojos inyectados en sangre, Eadric se quedó mirando al elfo de la noche. Archidruida. El humano estornudó. Alabado sea. Creía que me había atrapado una criatura monstruosa. Ha sido sencillamente una precaución. Cuando hay gente que me espía, me gusta saber quiénes son. El hombre de Gen pareció horrorizado. ¿Espiarte? Difícilmente. Solo estaba de caza. Había sacado a la presa, pero la perdí por aquí. Me pareció oírla en esa dirección, señaló hacia donde se encontraba Malfurion. Y, un momento más tarde, la tierra entera pareció caer sobre mí. Malfurion hizo un gesto y el resto de la barrera desapareció. No necesitaba haber hecho ningún movimiento, pero creyó que era buena idea para dejarle aún más patente a Eadric, a quien tenía delante, y que sería buena idea decir la verdad. Por supuesto, Malfurion no tenía intención ninguna de hacerle daño al humano, pero el elfo de la noche podría conseguir alguna información manteniendo a Eadric desconcertado. Estás lejos del campamento, Eadric. Debe de haber sido toda una presa para traerte hasta tan lejos. ¿Y, ahora querrías volver a contármelo? El gilneano apartó la mirada. Malfurion lo interpretó a la perfección. Eadric temía traicionar a su señor incluso en lo más mínimo. Tu lealtad es de alabar, pero si no me lo dices ahora deberé exigirle la verdad a Gen. Ahora que la reunión es inminente, cualquier duda que tenga al respecto de la petición de Gilneas de volver a unirse a la alianza podría inclinarse en una dirección que ni él ni yo querríamos. El humano tragó saliva y acabó por asentir. No es nada, archidruida. No tenía ninguna intención de observarte a ti. Resultó que estabas ahí con uno de ellos, uno de los altonatos. ¿Has estado observando al altonato? Tragando saliva de nuevo, Eadric continuó. Mi señor conoce algo de su historial contigo y los demás. Desconfía de cualquier influencia que puedan tener. Era algo que Malfurion ya había oído. Aunque los que habían expresado esa creencia antes habían sido elfos de la noche. No había ninguna intención de insultarte, añadió rápidamente el humano, mi señor siente un gran respeto por ti y por tu palabra. Entonces llévale mi palabra de que los altonatos no deben preocupar a Gilneas. Eso debería evitar que te mande a ti o a nadie más a hacer excursiones innecesarias. Eadric inclinó la cabeza. Sí, archidruida. Malfurion adoptó un tono más amable. Sé que estáis todos nerviosos debido a la reunión. Saldrá bien. Lo entendemos. Por favor, comunícale a Gen mis mejores deseos. El humano hizo una breve inclinación y luego se internó en el bosque. Malfurion frunció el ceño y se volvió hacia Darnassus. Creía que Eadric le había dicho la verdad cuando le dijo que Gen Cringris desconfiaba de los altonatos. El archidruida también creía que Gilneas no había tenido nada que ver con la desaparición del mago. Pero lo que Malfurion Tempestira creía también era que ese incidente estaba conectado de algún modo con la reunión y posiblemente con el deseo de que fracasara.